¿Qué es lo que motiva al ser humano a actuar como actúa? ¿Y qué motiva a las sociedades a actuar como actúan? ¿Y qué motiva a las familias a actuar como actúan? Y aunque parece un poco mirar hacia el pasado, uno puede comenzarse a preguntar, como se preguntaban los griegos antiguos, ¿cuál es el arge? Pero no sería el arge de la existencia ni el arge del mundo, sino sería el arge de la motivación humana a actuar y hacer lo que hace. Que sería una nueva pregunta que muchos posiblemente han intentado contestar por medio de investigaciones de neurociencias, de ciencias sociales, de la psicología, por qué actuamos como actuamos y por qué, en qué sentido o en qué manera nos comportamos. Pero creo que no se ha tocado desde un punto de vista filosófico y económico, tan, tan bien estipulado. Siempre se ha pretendido entender por qué hay interacciones humanas, por qué intercambiamos cosas, por qué decidimos invertir en estas cosas o no, por qué decidimos cómo se debe comportar el mercado de esta manera o no. Y se nos olvida de que en la economía, más de por qué hacemos eso, es qué nos motiva. Porque el por qué es, pues usted lo puede responder bastante fácil. Hay motivos, transacción, de cosas para mantener el dinero. Yo compro porque lo quiero, pero ¿qué hace que yo quiera esa cosa? ¿Qué hace que yo necesite algo? ¿Qué es el fundamento mismo de la necesidad humana? Porque en economía muchos economistas, Amartya Sen, varios premios Nobel de economía han dicho, han clasificado las necesidades humanas como una priorización de lo que la gente necesita y quiere, y normalmente siempre es primero lo básico y después se desagrega porque es imposible saber pensar que todos puedan querer lo mismo. Eso sí, una completa contradicción, y posiblemente viene de que se trata de responder la pregunta que no es el fundamento mismo y que no permite avanzar hacia responder otras preguntas fácilmente, y es qué es la motivación de la necesidad humana, de lo que quiere el ser humano, y que eso finalmente termine haciendo la elección humana. Porque siempre pensamos en, no sé, en que yo quiero pues, un helado, y la gente por querer un helado pues va a comprar un helado, y si va a elegir tiene que ver muchas elecciones, el que le genere mejor satisfacción elige, o el que le genere mejor utilidad según los economistas. Pero eso es el momento de la elección, pero hay cosas más allá que nos pueden decir también cómo va a elegir si sabemos por qué quiere eso primero, por qué quiere comer un helado, por qué necesita comer un helado, por qué decidió que quiere comer un helado, por qué las personas deciden ser políticos, por qué las personas terminan teniendo poder, por qué existe una relación política entre el ser humano, porque existe una relación social de interconexión entre el ser humano, porque mentimos, porque tenemos la necesidad a veces de mentir para poder conseguir lo que nosotros queremos, porque nuestras inversiones, digamos, sociales terminan siendo ser empáticos, mentir en algunas ocasiones para que no se destruya la relación y la conexión entre humanos, terminar interactuando de esa forma para poder intercambiar poderes, hacer una lucha de poderes para poder conseguir más poder, poder conseguir tener poder de decisión sobre nuestras vidas, distribuir la manera de elección de cómo debemos tener las libertades, cómo creemos que vamos a alcanzar nuestras metas y por qué queremos esas metas. Yo, de esas preguntas, pues, como en filosofía, salen y salen más preguntas, claramente. Pero yo quisiera tratar de responder una, y es, ¿por qué nace esa necesidad básica? Y por qué también muchos supuestos de la economía, las ciencias sociales
la filosofía en general y lo que estudia en sí mismo al ser humano y su comportamiento han tenido una mayor equivocación, y porque siempre los métodos matemáticos de todos los que se han inventado posiblemente tienen ese mismo error, y muchas veces tienden a tener una variación en la predicción del comportamiento humano, o no leen completamente al ser humano, o lo leen, pero lo leen lo máximo que pueden bajo sus determinantes, y que creo que es porque en esencia nos olvidamos de esa pregunta: ¿qué nos motiva? Y esa pregunta puede ser respondida, yo creo que desde la biología, es desde la biología, en el sentido de la biología humana. ¿Qué es lo que nos compone? ¿Por qué es que vivimos? ¿Cuál es el motivo esencial de la vida? Eso responde la pregunta del ser humano, posiblemente, y también la pregunta de muchos animales, de formas de su actuar, pero creo que el ser humano también la responde. Aunque sí, yo entiendo que el ser humano es un ser racional, muchas veces terminamos cayendo a lo básico que nos pide la naturaleza, a la de por qué la vida existe, posiblemente, y por qué se mantiene, y es el motivo de supervivencia. La supervivencia es y siempre será un instinto natural, no racional o irracional posiblemente, o quién sabe. O sea, no tiene una motivación completamente racional, o es el motivo fundamental de la racionalidad. Por eso es que no tiene una motivación completamente racional, porque simplemente una gran parte de la racionalidad humana puede haber sido motivada por esto, por la supervivencia. Porque detrás de ella, ¿qué hay para decir que la supervivencia es en sí misma racional o no? Porque claro, es racional que usted tienda a sobrevivir, pero ¿por qué quiere sobrevivir? ¿Cuál es la razón de querer sobrevivir? Es como, ¿cuál es ese detrás? Siempre tratamos de buscar atrás. Es como tratar de buscar si existe Dios o no, o si el mundo se creó en un momento dado. Hay muchas explicaciones que dicen que no. Hay otras teorías que dicen, no, el universo se creó, no se creó, sino que es como una brecha entre la nada. Pero, bueno, así, realmente es un... Si quieren leer sobre eso, pues ahí está Stephen Hawking. Sus libros hablan mucho de ese tema. Pero en esencia el ser humano también tiene algo que es básico y que no tiene una respuesta en cierto sentido racional, sino lógica. Y tenemos que comenzar a comprender que no todo lo que distingue la racionalidad va a dejar de ser, siempre es lógico. O sea, no, me equivoqué. No todo lo que distingue la lógica es racional. O sea, no todo lo que termina siendo un comportamiento lógico es racional en sí mismo. Podríamos decir que la lógica por dentro tiene la racionalidad, pero por fuera de la lógica existen otras cosas. La racionalidad es, digamos, o hace uso de la lógica para terminar tomando decisiones y entendiendo situaciones. Pero la lógica en sí mismo es es un paso a seguir, es una metodología en sí mismo, es como la metodología natural. Y pues usted puede ver lógica en la supervivencia. La naturaleza nos pone a competir a todos los seres vivos para sobrevivir en un entorno completamente difícil, con escasez de recursos, si con más personas compitiendo, o más seres animales compitiendo, o más seres vivos compitiendo, y con la certeza de que es posible siempre llegar a desequilibrios que terminan destruyendo la posibilidad de vida de muchas de esas especies, y que lo más esencial, antes de pensar todo el resto, termina siendo que esa especie sobreviva para comenzar a construir algo más. Como que la necesidad básica, si queremos hablar de necesidades, o yo lo que yo digo, la motivación básica del ser humano, termina siendo la supervivencia. Y es la base de nuestro comportamiento lógico que la racionalidad utiliza para transformar y para decidir, para pensar y para construir cadenas de pensamiento y organizarlas. O sea, la supervivencia es una base importante, el motivo de supervivencia, la necesidad de supervivencia,
La primordialidad de la supervivencia es importante para entender el comportamiento de todo humano y posiblemente de toda la humanidad. Porque la supervivencia nos tiende a tener la necesidad de poder de alguna manera lograr esa supervivencia. Al principio comenzamos cazando, recogiendo, pero después nos fuimos logrando volver en familia, en manadas, si usted lo quiere decir más, como más de un símil, una manada, una familia, una agrupación que trataba de estar ordenada jerárquicamente para poder decidir cómo se debe tratar a ordenar. La jerarquía dentro de la familia pues no estuvo muy clara, pero se fue desarrollando a lo largo de la historia. En algún momento aparecieron la figura de el que manda debe ser una persona que tuvo a los demás, posiblemente, o que crió a los demás, lo que hoy llamamos padre o madre, o padre y madre, o padre y padre, bueno, lo que sea, en esencia, cualquiera de esas formas, una figura puede ser un solo individuo que, digamos, es el progenie, no necesariamente tiene que ver concebido a las personas, sino a ver si toma un mando de liderato por su conocimiento posiblemente, por la forma en que pudo llegar a manipular a los demás de una forma que utilizaba el empirismo, también la empatía y toda su vivencia y el conocimiento que tenía, que gracias a su gran cerebro de homínido, que tiene el más grande cerebro de todos los homínidos, conforme a su cuerpo, claro, no tenemos que olvidar, conforme a su cuerpo, o sea, la proporción del cerebro-cuerpo, y además que esa proporción le permitía que utilizara los recursos del cerebro no solo en comer, caminar y visualizar, sino en pensar. Y que esa persona logró, de cierta manera, de ser el progenie de la primera familia o manada, que de alguna forma llegó a a tener una relación, un intercambio de palabras o de símbolos o de algún medio de comunicación que le permitiera tener una interacción con sus congéneres para terminar tomando decisiones a partir de entender cuáles son las necesidades de cada uno, qué es lo que busca cada uno. Y posiblemente al principio fue claro que cada uno buscaba supervivencia y que necesitaba de toda la manada, de toda la familia para lograr eso. Y que se necesitaba distribuir las cargas en cada uno de ellos. Y se necesitaba saber quién, por así decirlo, tenía una vocera de liderato que permitía saber en esencia o quién o quiénes, porque el ser humano tiene esa capacidad de no solo dividir, no solo jerarquizar a su especie para dirigirse, sino que la jerarquiza de forma pluralista en muchas ocasiones. No significa que esto sea una constante, sino que permite que exista. Entonces, que permite que exista, o sea, pudo haber sido una persona, pudo haber sido una agrupación de personas, y que eso también fue de ejemplo para la creación de sociedades más complejas. Y esa persona o agrupación de personas que dirigió a la familia o a la manada en su momento para cazar de una manera en conjunto que permitiera la supervivencia de ellos y de sus congéneres para que esa familia se reprodujera o pudiera cuidar de otros para mantener a la especie y que todo en general la especie se desarrollase, se reprodujera como un individuo más grande, una sociedad que claramente tuvo mucha incidencia el descubrimiento de la agricultura, el descubrimiento de la estabilización en un solo punto, o sea, dejar de ser nómadas. Al dejar de ser nómadas y toda la creación y la descubrición de la agricultura,
esas multitudes de familias pudieron encontrarse una interconexión, claramente. Y esa interconexión entre todas esas familias también tiene una distinción de supervivencia, porque buscaron la manera, de la mejor manera posible, o sea, por así decirlo en términos económicos, maximizaron sus oportunidades para sobrevivir y maximizaron el tiempo de supervivencia de cada uno de los conformes de la familia. Encontraron la forma más eficiente posible en ese momento bajo sus conocimientos y lo que se podía entender de lo que los rodeaba para poder sobrevivir como comunidad, que terminaron desarrollando una complejidad de interconexiones, de comunicación e interacciones que al fin y al cabo tiene una base política en el sentido de interaccionar con poderes, como lo diría Max Weber. La política, simplificadamente, es simplemente una interacción por la búsqueda del poder. Y así que el ser humano comenzó a interactuar desde la familia. En la familia todos buscaban tener algo de poder para poder conseguir dentro de ella misma su beneficio, que es la supervivencia en sí mismo. Entonces dentro de esas familias claramente consiguieron los pequeños eh, lograban ese beneficio sin necesidad de hacer tanto trámite político, porque eran en sí mismo la esperanza de la generación de la supervivencia a largo plazo de la especie. Entonces como que esa esencia estaba basada y muchas veces se pudo consolidar naturalmente a partir del amor, el amor posiblemente también de los sentimientos naturales de, digamos, la madre progenitora, más que todo madre hembra progenitora, que tenía una relación afectiva que va un poquito más allá de la empatía con esas crías y las trata de mantener. Y para eso también tenía una relación de poder con las personas mayores de su agrupación, que también tenían en esencia un sentimiento de protección de esos infantes, que terminaron siendo el único poder que tenían los infantes, pero que era tan esencial que les permitía comer sin hacer en esencia muchas cosas, sino prepararse para que en el futuro puedan apoyar a la manada o la familia y terminar actuando de una manera también de poder. O sea, desde niños teníamos una relación con el poder y la política y la supervivencia muy esencial. Desde niños nuestro poder posiblemente surgía de esa conexión de la familia, la madre, de la existencia y de una existencia posiblemente siempre maximizando las posibilidades. O sea, que la supervivencia se alcance y después de la supervivencia se motive a una noción de supervivencia ya más compleja, que termina desarrollando necesidades más complejas, por así decirlo, las que hoy vemos. Como nosotros ya no necesitamos en algunas ocasiones, cuando bueno, los ingresos son altos, como ya las personas de ingresos altos no necesitan sobrevivir en el sentido de tener, comer, hablar, sino en el sentido de sobrevivir socialmente, tener una presencia en la sociedad o también tener una vida significativa en cierto sentido, que el tiempo que se logró con la supervivencia básica, logre la supervivencia social, la supervivencia como ser humano. Y todo eso es la complejidad de la supervivencia posiblemente. Se desarrolló a tal punto que ser solo un sentimiento natural humano de casi todas las especies, de todas las especies en general, de todos los seres vivos, terminará siendo al final un comportamiento tan desconectado como poder estar en una foto de Instagram en una playa supuestamente para demostrar muchas cosas. Sí, por eso le digo, la supervivencia en sí misma no termina siendo lógica y por eso muchos comportamientos de nuestros no terminan siendo racionales en cierta medida. O sea, como por qué tenemos que tener fotos para demostrar algo. Posiblemente es un rezago en nuestro sentimiento natural de la supervivencia, donde terminamos teniendo la necesidad de existir socialmente, de lograr una especie de relación política de poder frente al otro, tomar decisiones que me favorezcan al fin y al cabo, hacer una interacción, una interconexión con mis
digamos, visualizadores, los que me miran, los que consumen lo que yo produzco en esencia, para poder aumentar la cantidad de poder para magnificar mi supervivencia. Y no solo a nivel individual, esta noción de supervivencia existe, también a nivel de social. Terminamos construyendo sociedades alrededor de, digamos, desde el principio de la agricultura, a ciudades, pero todo en términos de una relación de supervivencia, como una especie que ya dejó no solo de comportarse cada individuo como individuo, sino cada individuo como una comunidad. Y no olvidarse que es una comunidad, no una comunidad que representa a un individuo llamado sociedad, pero no un hiperindividuo, que yo llamaría a lo que muchas veces terminamos cayendo porque, como les digo, la supervivencia es la motivación de muchos comportamientos y muchos son racionales y otros no lo serán, porque en sí mismo esa motivación es tan, es tan primordial que no se puede saber si en sí es racional o no, y por lo tanto es difícil determinar que el comportamiento final de esta vaya a terminar siendo racional, además de que el ser humano muchas veces es muy empírico y pragmático, toma decisiones según el pragmatismo, y el pragmatismo no limita a que todo sea racional, sino a que miran y prueban múltiples tipos de, digamos, sistemas, de actividades para mirar cuál es la mejor y así maximizar las cosas, maximizar la mejor opción. Entonces, pragmáticamente como humanidad hemos llegado a situaciones que posiblemente nos han puesto en contra de nosotros mismos, nos han puesto en momentos de la autodestrucción, porque el pragmatismo, aunque parezca que es muy racional, es más lógico que racional, es lógico. La racionalidad es lógica, pero no toda la lógica es racional. Y es muy lógico que usted trate de, digamos, mirar todas las opciones posibles y muchas veces actuar en ellas porque creemos de alguna manera, por falta de conocimiento y la simetría de información que siempre va a existir, porque nadie o no todo individuo dentro del individuo grande del colectivo va a saberlo todo. Por lo tanto, es muy difícil que el colectivo lo sepa todo. Entonces, en ese sentido, es difícil saber si esa decisión va a terminar siendo buena o terminar siendo mala. Muchas veces pensamos que termina siendo buena y terminamos profundizando problemas que destruyen o resienten a la humanidad o la llevan al límite de sus capacidades. Una cosa de estas puede ser la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué terminamos creyendo que la supremacía de una raza, sabiendo que desde la taxonomía no existe la palabra raza, pero digamos por contextos históricos, pensando que la supremacía de una raza termina ayudándonos a mejorar la humanidad para que, digamos, prospere en el futuro, que es que es el mismo motivo siempre, la supervivencia, que la humanidad entera tenga supervivencia. Pero irracionalmente pensamos que la supremacía de una especie pudo haberlo logrado. Una parte de nosotros lo pensó y terminó actuando en contra de esa misma existencia. Terminó poniendo a la humanidad en jaque. Destruyó vidas porque exageró sus acciones bajo sus motivaciones y bajo sus necesidades y bajo su motivación primordial, que es la supervivencia. Exageró, terminó yéndose por un camino que parecía lógico, pero que terminó siendo irracional y destruyó toda capacidad de que esa alternativa tuviera un futuro. Y claramente hoy en día no lo tiene para nada. Eso ya no, eso ya es más una ilusión que una realidad. Así que es un ejemplo de cómo la supervivencia puede haber explicado en esencia muchos comportamientos humanos.
puede terminar explicando muchos comportamientos que vamos a ver en el futuro. El ser humano es un ser que busca la supervivencia, es una motivación nacional, motivación primordial, y para eso va a ser pragmático y va a seguir reglas lógicas, va a tratar de probar todo, pensando si es lógico, para que esa situación termine ayudándolo en su meta primordial y su motivación primordial, que es la supervivencia. Después de eso ya vienen después de eso ya vienen otras situaciones y se crean otras necesidades a partir de ella misma. Y necesidades que no están vinculadas necesariamente, porque siempre quedan rezagos a lo largo de nuestra existencia como humanidad que lo puede explicar la biología. Digamos, quedan motivaciones o formas de interactuar que antes utilizamos para sobrevivir, pero que ya no volvimos a necesitar y que terminaron siendo la conformación de por qué muchas veces decidimos y tomamos otros tipos de elección. O sea, hay comportamientos anteriores a lo que somos ahorita como humanidad que terminan también definiendo posiblemente cómo nos comportamos ahorita y en el futuro. Así que, aunque la supervivencia pueda ser el lineamiento por el cual se guía la humanidad, de ese lineamiento salen ramas que nos dan la forma en que nos comportamos y en cómo se crean nuevas necesidades. Sí, claramente, la necesidad primordial o la necesidad de la rama central, veamos eso, veamos la construcción de necesidades y de cómo el ser humano construye sus necesidades y cómo construye esas necesidades infinitas a partir de una rama, como si fuera un árbol. Hay un tronco central y digamos que ese tronco es infinito. La supervivencia jamás va a ser alcanzable en su totalidad. Sí, claro, podemos llegar a tener a mortalidad, como lo dice Yuval Harari en uno de sus libros, pero, pero no es muy complejo como que las situaciones o la teoría universal, que lo ha explicado muy bien la física, termine dejándonos existir para siempre. Eso ya es cosas que exógenamente el ser humano no puede controlar, pero lo que puede controlar el ser humano en la búsqueda de la supervivencia lo intenta hacer. Por lo tanto, el árbol sería un árbol infinito en el tronco primordial de nuestras necesidades o de lo que motiva nuestras necesidades, y pegado a él o que salen de él comportamientos que utilizamos para que continuara la supervivencia, pero que se rezagaron porque ya no son necesarios. Hemos avanzado como sociedad para construir otros que lo reemplazan completamente, pero que en esencia vienen dentro de nosotros, como lo sabemos, la memoria genética, el comportamiento, la tradición, muchas cosas que explican comportamientos que están en el pasado y que ahorita nos explican nuestro comportamiento futuro. Pero siempre hay un comportamiento que explica en esencia la construcción de cada uno, y es la supervivencia. Y entonces se crean esas ramas que parecían que ya no tienen conexión con la supervivencia, porque decidimos, digamos, sentarnos y comer y todo eso, y engordarnos, que puede ser contrario a la necesidad de supervivencia y, o sea, llenarnos de químicos y matarnos muchas veces, pues termina siendo porque el ocio, que es esto, en una parte del ocio, no griego, sino este tipo de ocio negativo, que podía llamar vicios, pues fueron antes necesarios. La gente necesitaba comer y era delicioso y se volvió en nuestro cerebro un sentimiento muy delicioso. Y cuando ya no, y en ese tiempo pues la comida era limitada, entonces necesitamos comer posiblemente lo que hubiera, la mayor cantidad de proteínas que hubiera. Y hoy en día, cuando ya tenemos siempre todas las proteínas necesarias, pues ya no necesitamos comer lo necesario, ya no necesitamos comer más, no necesitamos comer todo lo que podamos en ese momento, porque quién sabe si vuelve a haber comida mañana, pasado mañana, y las proteínas las tenemos que seguir guardando. Y nuestro cuerpo nos da ejemplos de cómo guarda las proteínas que no necesitamos por la comida de exceso, y nos engordamos.
que es una motivación natural biológica. Entonces como que al principio como no había mucho, pues tocaba hacer eso, pero ahorita que ya no, ya se nos vuelve difícil y se nos vuelve un vicio porque mentalmente porque en el cerebro hay químicos que nos satisfacen y también se relaciona con muchas otras actividades del ser humano y hay muchos motivos también de tristeza que alimentan esa noción vaga de rescatar la felicidad que en antaño nos daba comer y comer y comer, pero que ahorita nos puede matar porque tenemos excesos de comida en nuestros hogares. Así que eso también puede explicar muchas veces porque una necesidad se crea en un momento específico. O sea, una forma de comportamiento se crea para sobrevivir en un momento específico y el rezago que queda en nuestra especie termina afectándonos para crear nuevos comportamientos que no tienen una explicación en ese momento coherente con la supervivencia. Y entonces cuando comenzamos a entender la supervivencia y de que en sí misma es lógica, entender que la lógica muchas veces no es racional en cierta medida, aunque la racionalidad se basa en el comportamiento lógico, la lógica muchas veces, como el ser humano es pragmático, y también no estoy diciendo que el ser humano no sea pragmático en todos los momentos, sino que para sobrevivir utiliza momentos pragmáticos. Entonces cuando ya no necesita utilizar pragmatismo, pues se crean necesidades y muchas veces terminamos en otras cosas como dogmatismo y todo eso, pero hay cosas básicas que terminamos haciendo. Entonces el ser humano va creciendo a lo largo de la supervivencia y vamos entendiendo por qué no tenemos que construir el ser humano como si fuera completamente racional tampoco. Porque la supervivencia no nos dice que la racionalidad es el único mecanismo. La racionalidad ha sido un mecanismo eficiente, completamente muy bueno para nuestra supervivencia a lo largo de nuestras vidas. Pero hay cosas que quedan en el bagaje, hay motivaciones que quedan en el bagaje, hay sentimientos que quedan a lo largo de la construcción de nuestra vida de supervivencia. Y todo ese, digamos por así decirlo, residuo que construye y acompleja mucho más nuestro comportamiento y que posiblemente no se vaya a acabar o que en algún momento sí sea como completamente olvidado, pero esos residuos explican en parte posiblemente la irracionalidad de muchos de nuestros comportamientos y que esos residuos, aunque sean residuos, algunos están funcionando y que sirven en la actualidad para la meta de la supervivencia. Ser, digamos, no permitir que a uno le den menos de 50% de algo que usted se incortó con otra persona parece irracional. Según la economía y la racionalidad económica, eso dictaría como que no, debe recibir por lo menos algo, y si recibe algo, eso ya está bien. Pues no, tenemos un rezago de compartir, porque en muchos momentos de la historia y la supervivencia humana tuvimos que aprender a compartir para poder sobrevivir como comunidad y como especie. Y ya que tenemos tanto ahorita en nuestra actualidad, comenzamos a tener errores y comenzamos a decir, no, la racionalidad dice que por lo menos recibir algo, porque ese por lo menos nos permitía también en algún momento de nuestra historia, pues sobrevivir, y nos permite ahorita todavía sobrevivir. Así que se nos ha borrado. Pero comienza a competir con un rezago de algo que sí nos pasó. Y es que teníamos que compartir para poder sobrevivir. Como especie, por lo mínimo. Y ese compartir también se desarrolló en sentimientos. En sentimientos de, no, me siento humillado, me siento excluido de la sociedad a la que le contribuyo con mi existencia y con la supervivencia que le permito tener al tener la comunidad, que es uno de los métodos de supervivencia más grandes, el de poder estar en comunidad y conectarnos.
Así que yo necesito que por lo menos se me retribuya algo, porque el ser humano necesita siempre una retribución. Él no espera colaborar así a la familia, porque la retribución de él, la más simple, y la que muchas veces pensamos, pero ¿por qué el ser humano se comporta así si es tan irracional? Es por la supervivencia, simplemente. Y la supervivencia y las emociones, que pueden haber o no nacido de la supervivencia, o de un motivo de supervivencia. Y esas mismas emociones que quedan ahí, que no se borran fácilmente, pues claramente nos van a tener que hacer un comportamiento que no es racional. Porque en algún momento eso fue lógico y también fue racional. Pero la racionalidad se va separando de ese momento lógico al avanzar. Y ese rezago queda en nuestras mentes. Y pensamos que es irracional. Pues sí, es irracional. Pero yo lo quiero llamar en este momento como una racionalidad pasada, que hoy se convierte en irracionalidad, porque ya no es útil, porque ya no es lógica. Entonces podríamos decir que el ser humano siempre se comporta bajo un círculo virtuoso de no racionalidad completa, donde la racionalidad, sí, claro, es nuestra forma de interactuar, de encontrar la manera de lograr cosas, de lograr objetivos, de cubrir nuestras necesidades y todo en sí mismo, de lograr la supervivencia como especie, pero al mismo tiempo hay unos rezagos que por la naturaleza de cómo evolucionan los animales y cómo evoluciona el universo y cómo se comporta la aleatoriedad universal, terminan quedándose y se convierten en la irracionalidad humana, que muchas veces nos quejamos de que, uy, nos decimos somos seres más racionales, pero actuamos irracionalmente en muchas cosas. Pues claro, es lógico que pase, porque nos quedan residuos de lo pasado que sirven actualmente o que ya no sirven, pero que igual disfrutamos porque está dentro de nuestro fisionomía, de nuestro cerebro, de nuestra química corporal, porque ya la incorporamos totalmente, como hoy, como en el futuro tendremos incorporado muchas cosas que hoy son un poco más separadas de las emociones, separadas de la química humana. Sigue siendo un poco unida, pero no está tan concentrada. En el futuro puede llegar a estarlo. Entonces, como para que, en esencia, es como una de las posibles respuestas a cuál es el arge de la motivación humana que comienza a crear nuestras necesidades. Esto también puede explicar muchos otros comportamientos y también nos puede decir qué puede llegar a pasar en el futuro, digamos, con el tema del coronavirus. Como especie queremos sobrevivir, pero tenemos que entender que cada país ha llegado a un nivel de complejidad, que cada país es un individuo conformado por una comunidad, una sociedad, y cada individuo quiere sobrevivir. Y para hacerlo va a interactuar con toda la humanidad, que es el nuevo reto que nos hemos tratado de construir en estos últimos años. O sea, llegar de una manada a una comunidad alrededor de la agricultura no pasó en un poquito tiempo, pasó en miles de años. Así que tendremos que ver si logramos acelerar esa motivación y acelerar y refinar nuestro comportamiento humano para comportarnos en comunidad mundial, como una especie unida en un solo individuo, para que las relaciones políticas que generan esa unión entre ese gran individuo que llamamos humanidad terminen al final permitiendo la supervivencia y derrotando un virus y a una situación tan crítica que ha destruido o que ha puesto en jaque todas nuestras construcciones sociales que han permitido la supervivencia de nuestra especie hasta el momento. Tenemos que alcanzar ese reto. Ese es el modelo que eligió la humanidad. El modelo de comunicarse, de acordarse, de tener
una interacción política y social con las personas, de intercambios a partir de esas relaciones y esos niveles básicos de comunicación que permiten eh, la mejor forma eficiente de existencia que encontramos. Posiblemente hay otras mejores. ¿Quién sabe? Puede existir, puede que nuestra forma como humanidad de sobrevivencia no sea la correcta. Y por lo tanto, terminemos cayendo en el abismo de las civilizaciones. No supimos elegir o no logramos armonizar todo a tiempo para lograr la meta de sobrevivir más y más. Porque la cosa es sobrevivir. Puede ser hasta ahorita. O puede ser muchísimos miles de millones de años más como especie. Éxito o no es difícil de evaluar. Pero sí podemos saber que es algo que nos ayuda a explicar qué puede llegar a pasar. Y si nos demoramos mucho como humanidad de hacer que las relaciones de poder que nos estamos disputando terminen beneficiándose a toda la humanidad y no solo a las partes más fuertes que predominan e imponen todo su poder sobre las partes más débiles para redistribuirlo todo y, como yo lo digo, sacrificar la parte más débil del individuo llamado humanidad para terminar solo quedando la parte más fuerte. Puede llegar a ser el caso. La cosa es que como humanidad hemos entendido desde hace mucho tiempo que esa no es la solución. Porque los más débiles son más débiles en algunas cosas, pero son muy fuertes en otras. Que de pronto en ese momento no lo necesitemos, pero en el futuro lo vamos a necesitar. Las comunidades más débiles posiblemente tengan a los mejores genios del universo, del planeta. A las personas que pueden hacer que la humanidad se transforme y evolucione. Pero por exagerar en la obtención de nuestros poderes y por, digamos, no tener la suficiente tiempo de ser pragmáticos, terminamos cayendo. Tenemos que refinar nuestra manera. Tenemos que encontrar en la mejor posición para lograr ese reto que es salvar a la humanidad. Y que naturalmente sabemos que salvándonos a la mayoría, quisiéramos todos, pero la mayoría pues que es porque pues, que tenemos que ser racionales, ¿no? En algo, en algo. La racionalidad no siempre va a ser completa, como ya lo dije. Pero ese es el punto racional. A la mayoría o a todos si se pudiera. Pero muchas veces el pragmatismo de una parte de los individuos, porque el pegamento que nos une como humanidad actualmente no está consolidado como el pegamento que une a Estados Unidos o que une a Colombia o que une a China, aunque China es exagerado también el pegamento social que une a la humanidad posiblemente no está consolidado y es tan débil que hace que en esencia que hace que todavía utilicemos ese pragmatismo deliberado y utilicemos el poder de cada individuo para que ese individuo sobreviva y con ese sobreviva la humanidad entera. Puede ser que lleguemos a un momento. Por el momento veo que una gran parte de la sociedad ha conseguido tener un pegamento bastante fuerte. La Unión Europea es el mayor ejemplo del mayor pegamento que ha construido la humanidad. Ha conseguido unir a muchas naciones, a muchos individuos, nación, en un individuo que intente también que otros grandes individuos se unan, pero que en sí mismo, por ser ese individuo cohesionado por varios individuos, nación, ha pensado en diferentes maneras de salvar a todos los posibles y no dejar a los más débiles
en el rezago, claramente. Son pragmáticos, tienen errores. Muchas veces podríamos ver que en algún momento caen y terminan luchando solos otra vez, pero el pegamento es mucho más grande que el pegamento que une a todos los países de la humanidad. Tenemos que tratar de llegar a tener un mundo cohesionado, tan bien cohesionado como la Unión Europea. Creo yo que es el siguiente paso de la evolución de la conexión humana y la forma en que sobreviviría esta especie. Puede ser que no, puede ser otra, pero en este momento supongo y creo que es la mejor o la mejor manera posible que tenemos en este momento de lograrlo. Actuar como una comunidad mundial, como una comunidad que entienda lo demás. Todo el resto de instituciones y todo el resto de construcciones que hemos creado alrededor de la supervivencia y que hoy en día se vuelven ciencias y formas de interactuar, puede ser modificado para nuestra propia supervivencia. No nos quedemos pensando que todo va a terminar teniendo que ser siempre lo mismo. Un ejemplo de eso ha sido la economía. Los países grandes han invertido cantidades enormes en comprar deudas de los estados, algo que ya que en esencia está prohibido en muchos para la digamos teoría económica, que solo debe ser sacado en ocasiones excepcionales. Y claro, el coronavirus es excepcional, pero es que lo venimos sacando desde varios días, varios años. Y nos ha funcionado porque es pragmático. No tenemos que consolidarnos de que algo sirvió, entonces va a seguir siendo para siempre. Y que algo no sirvió, entonces que no va a volver, que en ningún momento va a poder volver a servir. Posiblemente en ese momento no era el momento a que se utilizara. Y en ese lugar, en ese momento, en ese lugar y con esas condiciones. Pero las condiciones actuales y el momento actual lo permiten. Posiblemente en el futuro tendremos que dar otras nuevas ideas de cómo hacer que eso que utilizamos funcione. Pero siempre es ese camino. No consolidar el conocimiento como si fuera algo completamente rígido, sino algo que avanza y se desarrolla. Y en esencia eso es todo.